Bienvenidos literatos, estamos en Gramática de Letras y Tijeras, taller literario. Hoy vamos a empezar con el primero de una serie de videos que va a tratar sobre los verbos. Empezamos con su definición, su función dentro de la oración y alguna que otra clasificación muy sencilla. Entonces, sin dar más vueltas, vamos a la compu y empecemos con esta saga sobre los verbos. Muy bien, literatos, ya estamos dentro de la compu y hoy vamos a ver entonces los verbos. Es un tema bastante extenso y complejo en el sentido de la palabra que necesita que vayamos viendo partes por partes y comprendiendo un paso antes de dar el siguiente. Entonces, no vamos a ver todo lo que los verbos traen en sí en un solo video, sino que lo vamos a ir dividiendo en pequeños segmentos para que sea un poco más sencillo de comprender, asimilar y después utilizar a nuestro favor, siempre pensando en la narración. Bueno, entonces, empecemos. Conceptos que son súper y muy básicos, súper muy básicos. La cuestión sería que entonces son un tipo de palabra, para empezar. ¿Qué es un verbo? Un tipo de palabra. No tiene existencia física, tiene existencia abstracta, pero son súper importantes. ¿Por qué? Porque son los que dan movimiento a la oración, es decir, que es lo que sucede. Uy, me quedó muy clarito. Ahí está. Es lo que sucede dentro de la oración. Nosotros después en narrativa veremos que tenemos dos mundos para hablar, siempre utilizando verbos. Uno que se llama mundo narrado y el otro que se llama mundo comentado. Los usamos los dos a la vez, por segmentos mejor dicho, pero se utilizan los dos, no es que uno se utiliza más que el otro, sino que necesitamos de ambos para hacer muy buenas narraciones. Pero para eso necesitamos conocer muy bien cómo funcionan el tema de los verbos. Entonces, designan acciones de todo tipo, pero las clasificamos en tres grupos. Acciones de hacer, que implican movimiento físico. Acciones de pensar, que el movimiento es intelectual, porque siempre vamos a estar hablando de movimiento. Y de sentir, que tiene que ver con el movimiento de... Acá es raro cómo explicarlo, ¿no? Tiene que ser un movimiento sentimental. Rojo común, ahí estamos. Hacer, movimiento físico. Pensar, movimiento intelectual. Y sentir lo que pasa por dentro, que sigue siendo una manera de movernos. A ver, por ejemplo, de hacer, llorar, caminar, correr. De pensar, soñar, imaginar. Soñar, imaginar, planear, de pensar. Y de sentir, amar, odiar, envidiar. ¿Qué otra más podría ser? Quizás alguno positivo. Bueno, ya dijimos amar, no hay nada más. Preocupar. El de preocupar me gustaría saber qué piensan ustedes, porque es bastante de pensar y también de sentir. Digamos que ahí la división, la distinción no es tan clara. En fin, sigamos. Dice, a modo sintáctico, ¿no? Los verbos deben estar conectados con los sustantivos, es decir, los verbos son las acciones que realizan solamente las personas o las cosas. Entonces, los sustantivos, que son las cosas, son los que realizan los movimientos. Entonces van a estar conectados a los sustantivos principalmente, en una forma básica. También se conectan a los infinitivos o a los pronombres personales. Los infinitivos, bueno, ya los vimos en el video anterior, palabras terminadas en ar como pensar, en er como hacer y en sentir como... y en ir como sentir, perdón. Los pronombres personales seguramente los recuerdan de la escuela, pero bueno, ya los veremos en nuestros videos. La verdad que no me acuerdo si ya los nombramos, hicimos una separación. Supongo que sí. Si no, reviso y lo haremos de nuevo, o lo haremos concretamente, le hacemos un videito rápido a esto. Dice, coincidiendo con estos en número y persona. ¿Qué tiene que ver el número? Recordarán con singular o plural, y la persona
más que nada tiene que ver con los pronombres personales, ¿no? Digamos, primera persona, yo, segunda vos, tercera él. Esas del singular y del plural, nosotros, ustedes y ellos. Y fíjense que yo no digo tú ni vosotros porque, bueno, nuestro canal es argentino, del Río de la Plata, digamos. Entonces no utilizamos esas conjugaciones, esas formas personales, ¿no? Pero bueno, si, por ejemplo, Centroamérica utilizan el tú, algunas de las provincias nuestras de Argentina también lo utilizan. Y si estás en España y estás viendo esto, podés seguir utilizando el vosotros tranquilamente. Después, los verbos se pueden clasificar de diferentes maneras, en forma sintáctica, y vamos a ver que hay verbos que son transitivos, otros que son intransitivos y los verbos copulativos. Esto sí ya es tema de un video propio, ¿no? Digamos, vamos a ver en forma sintáctica los tres tipos de verbos, en forma morfológica cuando los verbos son regulares o cuando son irregulares, y luego veremos el tiempo y el modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Adelantemos un poquito el tema del tiempo y el modo, pero nada más, sin entrar en lo que es la conjugación en sí de los tiempos verbales. Dice, nosotros conocemos tres categorías temporales, que son el pasado, el presente y el futuro. A ver, no está mal eso, así funciona. Así es como está organizada nuestra vida, en pasado, presente y futuro. Y como la vida se organiza así, nosotros nos tenemos que referir a esas instancias temporales de alguna manera. Entonces, para hablar acerca del pasado, vamos a utilizar tiempos verbales que se llaman pretéritos. Para hablar de lo que está sucediendo en el presente, vamos a utilizar tiempos verbales que se llaman presentes. Y para hablar acerca de lo que sucederá del futuro, vamos a utilizar tiempos verbales que se llaman futuro. Se confunde porque la verdad que tienen el mismo nombre, salvo en el caso del pasado que se llaman pretéritos, los momentos temporales y los tiempos verbales, la verdad que tienen el mismo nombre. Podríamos haber estado un poco más inteligentes y haberles puesto otro nombre para diferenciar y que esto sea más sencillo. Pero bueno, así es y nos tenemos que adaptar. Quizás les habrá llamado la atención que yo dije que hay pretéritos, que hay presentes en plural y que hay futuros. Claro, pasados puede ser que haya muchos. El pasado más antiguo, la edad de las cavernas, el Renacimiento, el clasicismo, la época del romanticismo. Bueno, el presente es uno solo y es para todos más o menos el mismo. Según donde estemos, el tiempo es el mismo ahora. Y el futuro es incierto del mismo modo para todos, pero es algo que todavía ni nadie vivió. Pero claro, lo digo en plural, porque nuestro idioma en esta parte entra a complicarse un poquito, sobre todo para los que no nacieron hablando español, digamos, o aprendieron a hablar español. Depende de qué teoría crean, la intrauterina o la del aprendizaje. Bueno, eso es tema de otra cuestión mucho más adelante en nuestro canal, cuando veamos teorías del idioma y esas cosas. Bueno, vamos a contar entonces con 8 pasados, que nosotros no le vamos a decir pasados, que son específicamente pretéritos, para establecer puntos bien específicos de lo que sucedió. Tenemos 3 tipos de presentes para hablar y 4 tipos de futuros para establecer. Hablamos de forma coloquial con una forma incorrecta entre comillas, ¿no? Porque estoy diciendo coloquial, de referirnos al futuro, que es el voy a tal cosa. Voy a comer, voy a salir, voy a comprar, voy a la escuela, lo que sea. Utilizamos una forma incorrecta para hablar del futuro. Aceptada, aceptadísima, todos lo usamos, pero como nosotros estamos estudiando para convertir esto en nuestros textos, lo tenemos que diferenciar bien. Y obviamente que cuando nuestros personajes hablen, no vamos a utilizar las formas correctas, sino que vamos a utilizar la forma incorrecta. Depende de quién sea nuestro personaje también, ¿no? Bueno, la cuestión es que para utilizar estos 8 pretéritos, 3 presentes y 4 futuros, tenemos que utilizar
un término que se llama conjugar, un ejercicio que se llama conjugar. ¿Qué sería conjugar? Bueno, es ponerle a los verbos que están en infinitivo, que no tienen ni tiempo ni persona, un tiempo verbal, es decir, un momento, un pasado, un presente, un futuro, un pretérito, un presente o un futuro, y una persona, es decir, un pronombre personal. Acá hoy no vamos a dar el ejemplo, lo vamos a hacer más adelante cuando veamos esto en las conjugaciones. Pero es a nivel informativo por ahora. Después, tenemos los tres modos, esto con lo que es referente a el tiempo. Y los modos son tres en nuestra lengua, que es el indicativo, el subjuntivo y el imperativo, que se utilizan también en forma parejita, es decir, los usamos todo el tiempo. También que uno no anda por la vida diciendo, ah, sí, utilicé un modo el subjuntivo, utilicé el pretérito pluscuamperfecto del modo subjuntivo. Uno no anda así, simplemente lo usa porque lo sabe y ya. Pero bueno, acá hacemos el análisis concreto. El modo indicativo para las acciones concretas y reales, el subjuntivo para lo que es deseable o no es concreto aún, o son acciones imaginarias que nos gustarían que sucedan, y el imperativo para las órdenes, que es un modo muy chiquito, lo vamos a ver muy rápido. Bueno, este video es más que nada informativo, es súper breve. Así que bueno, vamos a ir segmentando toda esta información, que es un abanico enorme que tenemos para ver de los verbos, en subsiguientes videos, cuando nos toque dar la vuelta y estemos nuevamente en gramática. No les voy a dejar actividades de esto porque todavía no hemos entrado en ninguna cuestión muy puntual, así que simplemente me despido, pero no sin antes decirles que en Letras y Tijeras hacemos literatura y la literatura se hace leyendo y escribiendo. Vamos a escribir. Nos vemos en el próximo video.